Así en su lugar, quiero que me ayuden a leer, pero solamente con la vista, Efesios capítulo 4, de los versículos 17 Efesios capítulo 1, de los versículos 15 al 20. Sí. Siguiendo ustedes con su vista, por favor, voy a dar lectura a esta cita. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El tema de esta prédica se llama Viviendo bajo el propósito de Dios. Yo no le doy gracias a Dios por ser mujer, le doy gracias a Dios porque como mujer Dios sí tiene un propósito para mi vida, ¿sí? Porque tan valioso es el hombre como la mujer, tan valioso es el varón como la dama, ¿verdad? Entonces, no damos gracias por ser mujeres, damos gracias porque Dios tiene un propósito para nosotros como mujeres. Bien, hermanos, seguramente la mayoría o todos nos hemos hecho las preguntas de ¿quién soy yo y para qué fui planeado? ¿Sí? Seguramente esto lo hicimos en la adolescencia, ¿no? Porque es una etapa en la que está uno muy confundido, ¿no? Y no haya uno el propósito, porque pues estás viviendo cosas muy nuevas, muy diferentes y te estás haciendo adulto. Pero son unas preguntas en las que pues no nada más en la adolescencia nos las hemos hecho, ¿no? Algunos tal vez por tan acarreado el tiempo y la vida que llevamos no nos las hacemos, pero yo les aseguro que, por ejemplo, los adultos mayores, ¿verdad? Nuestros hermanos mayores de 70, 80 años también se las hacen, ¿no? ¿Pero por qué sigo aquí, Señor? ¿Verdad? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Verdad? ¿Qué propósito hay todavía para mí? Pues ya hice mi vida, ya mis hijos, o en fin, sí. Son preguntas en las que ahora tienen más valor, ¿no? O no tanto valor, sino ahora nos hacen pensarlo más. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que se ha ido, hay muchísima gente que ya no está. ¿Y yo por qué? ¿Por qué sigo aquí? ¿Qué pretendo? ¿Yo? ¿Yo pretendo? ¿Yo mi propósito? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo viviendo aquí? ¿Con qué propósito estoy aquí en este lugar? ¿Con qué propósito está usted allí? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué intención? ¿Qué pretende al estar donde está allí? La oración que acabamos de leer en Efesios es una oración en la que dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa fue la oración que hizo el apóstol Pablo, que tuviéramos, porque nos incluimos, ¿verdad?, como hijos de Dios, en tener
ese espíritu de sabiduría, ¿verdad? Y de revelación. ¿Para qué? Para tres cosas: conocer la esperanza a la que Él nos llamó, conocer las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Voy a dividir este mensaje en tres partes. Primero voy a tocar la parte en la que debemos entender por qué es que fuimos escogidos, ¿verdad? Y es en relación a todo el capítulo primero del libro de la carta a los Efesios. Entonces, si me ayudan, hermanos, con su vista en ese capítulo. Sí. Y vamos a darle lectura desde el versículo 3 y el 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hasta ahí vamos a dejar esta parte. Entonces viene una pregunta, tal vez a lo mejor un poquito complicada, ¿verdad? Decir, ¿cómo nos escogió? A algunos los escoge y a otros no. ¿Cómo nos predestinó? A algunos, oye, ya tenemos un destino fijo, ya por más que quieras ya está fijado tu destino. Fíjense, eso de escogió, vamos a ver varias citas y les voy a pedir, por favor, hermanos, que busque a alguien, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Otro hermano, hermana, por favor, Segunda de Tesalonicenses 2:13. Y otro hermano, Juan 6:37. ¿Sí? Por favor, quien tenga Primera de Pedro 1:2. Exacto, elegidos. Amén. Elegidos en Dios, ¿verdad? Según su presciencia, o sea, antes de que existiera la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Quién tiene Segunda de Tesalonicenses 2:13? Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Entonces, Dios nos escogió desde el principio para salvación. ¿Y qué dice Juan 6:37? Viene, no le echo fuera. Amén. Gracias, hermana. Sí, bien, hermanos. Entonces, ¿qué podemos entender? ¿Dios ya tiene elegidos? Fíjense, sabemos, y esto muy claramente lo vemos en el capítulo 3, ¿verdad? De Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? Mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros tenemos la promesa en el Señor de que lo que dice su palabra, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está abierto para todos, ¿verdad? No es que Dios haya elegido tú sí vas a ser salvo, tú no vas a ser salvo, no.
es para todos. El Señor actúa de dos maneras. Sí hay personajes que el Señor elige, pero también todo el que viene al Señor, el Señor no le echa fuera, ¿sí? Es lo que leímos, ¿verdad?, en Juan. Porque, ¿qué ejemplo tenemos de un personaje que fue elegido, escogido como instrumento? Moisés. Ajá, ¿quién más? A ver, el libro que estamos llevando, el apóstol Pablo, ¿verdad? Díganme ustedes, hermanos, si no humanamente diríamos, ay, no, yo hubiera querido que Pablo, por todo lo que hizo y persiguió a los cristianos, no hubiera sido salvo. ¿No? De todo lo que los hizo sufrir y los llevó y todo lo que… No, Dios tiene sus planes, ¿verdad? Dios escogió a Pablo, ¿no? Y por eso se le presentó. Así no había de otra manera, ¿verdad? Se le presentó. Así como a veces Dios actúa con cada uno de nosotros, porque a veces no hay de otra manera más que solamente así pudiste voltear a verme. Te he estado hablando y te he estado buscando de diferentes maneras, de maneras suaves, tiernas, pero no has querido voltear a verme. Por eso es que tuve que hacer esto, para que voltearas a verme, porque yo tengo un propósito para tu vida y tú no has volteado ni siquiera a escuchar mi voz. Así se manifestó nuestro Señor Jesús ante Pablo para decirle, Pablo, ¿por qué me persigues? Solamente así, mira, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo se quedó Pablo, verdad? Señor, no le quedó de otra más que decir, ¿qué quieres? ¿Verdad? Entonces, así le dijo el Señor a Ananías, ¿verdad? Instrumento escogido me es este, ve. ¿Verdad? Él va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, sí, el Señor elige ciertas personas por su forma, ¿sí? Y hasta que actúa de alguna manera que esa persona voltea a verlo. Pero también, como leímos, ¿verdad?, en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces forma parte también, ¿verdad?, de esa elección, porque el Señor es tan caballeroso, tan respetuoso de tu decisión, que si tú dices, pues yo no quiero, pues Él no te obliga. Pero déjame decirte que estás perdiendo unas promesas y una maravilla de vida, caminar con Él. Ahora, hay personajes en los que definitivamente por su forma y porque ellos así decidieron ser, como el faraón, ¿verdad?, pues fue un vaso de ira, ¿sí? Entonces, no es en sí, hermanos, que el Señor elija quién sí y quién no, porque esto no es de Dios, ¿verdad?, sino que el hombre decide por sí ser seguidor de Cristo, entregar su vida a Cristo o no hacerlo, o hacerlo incluso de la manera en retar a Dios, ¿no?, en ser tan rebelde y ser un vaso de ira. Cada quien decide. Entonces, el Señor, volvemos a Efesios, somos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Por eso es que Él mandó a su Hijo, ¿sí? Y somos escogidos ¿para qué? Porque Él quería tener desde un inicio esta cercanía con su creación, con el ser humano. ¿Sí? Desde un inicio Él quería esto, por eso dice, ¿para qué? Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha. ¿Sí? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Esa es otra palabra que dice, no, pues, ¿cómo? ¿Predestinados? Sí, para ser predestinados en ser hijos suyos, no nada más ser salvos. Así lo dice aquí, está muy claro, ¿verdad?
en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así quiso Él. El Señor le gusta la familia. Él quiere ser familia con nosotros. Quiere que seamos con Él una familia, hijos, Padre. Por eso al Señor le encanta que haya armonía entre los hermanos, entre sus hijos, ¿verdad? Por eso el Señor instituyó la familia, porque Él tiene en su mente a la familia. Y Él nos predestinó para ser hijos, para ser adoptados, no nada más para ser criaturas con salvación, siendo salvas, sino ser hijos, ¿sí? ¿En dónde podemos saber que somos hijos? Al haber aceptado a Jesús. ¿Dónde dice? Juan 1:12, ¿verdad? ¿Qué dice? Amén. Entonces no dice más, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre son salvos ahora. No, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces imagínense esta hermosa bendición espiritual, ser hijo de Dios y compartir con Él su naturaleza divina y compartir con Él las promesas que vienen en su palabra, y Él nos proveyó, ¿sí? Él nos proveyó. Esta es la segunda parte, su provisión. ¿Qué proveyó Él inicialmente? ¿En qué pensó para que pudiera ser realidad su propósito? Primero, dio un cordero inmolado, porque estábamos separados y era necesario el derramamiento de sangre para ser perdonados. Entonces, para llevar a cabo su propósito y que usted y yo fuéramos santos y sin mancha delante de Él y seamos de alabanza para la gloria de su gracia, o sea, de ese regalo, ¿verdad? Seamos de alabanza de la gloria de ese regalo que nos dio. Él proveyó un cordero inmolado, ¿sí?, que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, ¿qué? Fuimos nosotros curados de la maldad, de un corazón pecaminoso, curados de enfermedades de todo índole. Y por esa gracia, vemos en el versículo 6 y 7, ¿verdad?, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Somos aceptados en el amado, ¿verdad? Porque ya no te mira a ti, ya mira a su Hijo dentro de ti, en tu ser, ¿verdad? Como hijos nos permite conocer. ¿No? Ustedes les dicen a sus hijos, quien tiene hijos, ¿verdad? Mira, hijo, te voy a enseñar esto y esto y esto. O ni tiempo hay para hacerlo, hermanos. ¿No hay tiempo para instruir a los hijos? Pues Dios tiene el tiempo para decirnos, mira, conoce, mira, ten sabiduría, ¿sí? Conoce el ministerio de mi voluntad. El misterio de mi voluntad, la cual Él se propuso en sí. Si nosotros buscamos en Colosenses 1, 20 al 22, fíjense que el apóstol Pablo habla mucho acerca de conocer, habla mucho acerca de tener sabiduría, de tener ese conocimiento de Dios. Era de él ese anhelo que tú y yo supiéramos, ¿verdad?, de ese conocimiento. Colosenses 1, del 20 al 22 dice: por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, Él lo dice también, ¿verdad? El Señor en su gracia nos ha dado a conocer sus planes. ¿Dónde están sus planes? Pues en la palabra, en su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te estás dirigiendo si no lees la palabra de Dios? Porque tú ya eres salvo. Quienes ya aceptaron a Jesús ya son salvos, son hijos de Dios, y ahí está entonces el plan de para tu vida. ¿Sí? ¿Cómo caminas cada día si no tienes esa comunión con Dios? ¿Cómo vas a saber el propósito de Dios para tu vida en este día? Un día a la vez, un día a la vez. ¿Cómo vas a dirigirte? Dios tiene ese conocimiento de, yo sé lo que va a pasar en tu vida en este día, y por eso, mira, aquí está esta palabra, la tengo para ti, y cada día tiene una palabra para ti, cada día. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo vives? ¿La tomas o ya se me hace tarde? Hay que sacrificar tiempo, pero no tanto es sacrificar tiempo, más bien hay que invertir tiempo en conocer el propósito de Dios para tu día cada día. Sí. Porque Dios tiene planes para nosotros, para tu vida, para tu familia, para el trabajo, tus compañeros, tus vecinos, porque tú eres una luz en este mundo. Y todo aquel que recibe al Señor en su corazón tiene un propósito. Versículo 11 del capítulo 1 de Efesios. Bueno, voy a leer desde el 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sí. Tenemos el privilegio de ser de alabanza para la gloria de Dios. ¿Sí? Y de Él en su propósito y en sus planes quiere reunir todas las cosas al fin del cumplimiento de los tiempos. ¿Sí? Ya cuando terminen, bueno, las dispensaciones que nosotros conocemos, ¿verdad? O debemos conocer, ¿verdad? ¿En qué dispensación estamos ahorita? ¿En qué tiempo estamos? En la gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense, otra bendición, un tiempo de gracia. Estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo en el que todo aquel que se acerca a Dios y reconoce a su Hijo como Señor y Salvador de su vida y perdonador de sus pecados, es salvo. Es un tiempo de gracia que en algún momento se va a terminar. Y cuando terminen todas esas dispensaciones, llega el cumplimiento de los tiempos, entonces Él va a tener reunidas todas las cosas que Él quiere para Él. Y ahí vamos a estar nosotros. Entonces, el Señor proveyó, dijimos, a su Hijo, ¿verdad? Cordero inmolado. ¿Qué más nos proveyó? Ya habían dicho. El Consolador, ¿verdad? El Espíritu de Dios,
¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo sabemos? ¿Dónde dice? ¿O cómo saben? ¿En dónde? Ajá. A ver, por favor, lo leen. Quien lo tenga, Hechos 1:8. Sí, muy bien, pero recibiréis poder, ¿verdad?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Y lo vemos ahí en Efesios nuevamente, ahí checamos ese capítulo otra vez. Efesios 1 dice, ¿verdad?, en el versículo 7, en él también vosotros, habiendo oído, número 1, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y número 2, y habiendo creído en él, ¿verdad? Esas son las dos condiciones para recibir al Espíritu de Dios: oír la palabra de verdad y creerla, ¿verdad?, para recibir al Espíritu de Dios, ¿sí?, el Espíritu Santo de la promesa. Y somos sellados, ¿sí? Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es la promesa. Entonces, es increíble, hermanos, que nosotros tengamos a veces un vendaje aquí y no veamos. Estemos viviendo la vida tan acarreado y no veamos. Eres hijo de Dios. Te ofreció quien te dirija, que es el Espíritu Santo. Te ofreció su palabra, porque ahí vienen sus planes para ti, personal, así individual, cada quien, como es. No por grupos, tú y él. Tengo planes para ti. Cuando yo veo a personas que han sido cuidadoras de personas con discapacidad o ¿cómo lo vimos en el video? Recuerdo eso. Y no te dedicas más que a esa persona. Y luego fallece la persona. Mucha gente entra en depresión por eso. Por tanto, haber cuidado tanto tiempo y tantos años a una personita enferma en casa, y cuando se va, empieza una confusión terrible y dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago yo con mi vida? ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Dios tiene un propósito. Todos nosotros, si es que no nos ha llevado el Señor, hermanos, es porque hay un propósito. ¿Sí? Y Él nos dio ese poder. ¿Sí? Él nos dio ese poder, que es su Espíritu. ¿Para qué? Para que soportes las pruebas, para que se modifique tu carácter a modo de Él que lo moldea, ¿sí?, para ser mejor persona, pero con tu individualidad tal cual, mejor persona y mejor hijo, mejor hija. ¿Sí? Entonces tenemos tres cosas que entender, porque así lo dijo Pablo, ¿verdad? Lo escribió, ¿verdad? Entender cuál es la esperanza, ¿sí? Vamos a ver el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que seáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y yo les pregunto, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es? ¿Cuál es su esperanza, hermano? Estar con Él eternamente. Estar con Él eternamente y disfrutarlo, disfrutar de tu Padre, disfrutar de tu Creador, disfrutar de tu Señor, de tu Dios. Esa es la esperanza, la resurrección de nosotros, que ya no tendremos estos cuerpos que se enferman,
que mueren, sino que lleguemos ahí con Él y estemos con Él toda la vida. Esa es nuestra esperanza, es nuestra esperanza, es tu esperanza. ¿Cuál es la otra? Que lleguemos a saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿sí? Porque el que recibe a Jesús en su corazón ya está apartado, porque ya no quiere pecar, porque ya se arrepintió, porque le entregó al Señor su corazón y porque le dice: ayúdame a seguirte, quiero ser un seguidor tuyo, Señor. Entonces está apartado y ahí está en plano de santidad, sí, allí hay santidad. Entonces en sus santos hay herencia y Él nos ha heredado las riquezas de su gloria, su divinidad, ¿sí? No, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro. No, perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1. En el versículo 3 dice, Primera de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, nuevamente, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Sí. Entonces, ¿cómo vas a saber las riquezas de Dios si no lees su palabra? Tú tienes en la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, tienes un tesoro enorme. Está la riqueza de Dios allí, para ti. Allí está, ¿sí? Y la tercera, ¿cuál es la supereminente? Fíjense cómo dice Pablo, como para que pongamos atención, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y tan grande es ese poder que operó en Cristo y lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, ¿verdad? Sometió todas estas cosas bajo sus pies. Ese poder está en cada uno de nosotros. Díganme si no es como para decir, tantos años de mi vida y no he aprovechado, ¿no? Tantos años de mi vida y no he sabido conocer, no he querido, no me he dado a la tarea de conocer y conocer y conocer y conocer más quién es mi Señor. Somos muy distraídos. Pero ponte a pensar una cosa, ¿qué es lo primordial? ¿Qué es lo trascendente? ¿Que estés pensando ahorita en la comida? ¿Qué vas a hacer? Vivimos muy llenos de cosas, hermanos. Y lo verdadero, lo trascendente, lo estamos haciendo a un lado. ¿Qué es lo que importa? Esto es lo que importa. Porque esto dice el propósito, porque estoy aquí cada día. Y no se trata de hacer una acción muy grande, muy vistosa, no. Como lo hacía María en el video, ¿verdad? Cosas sencillas. Allí hubo propósito. El ir en el camión, cosas sencillas. ¿Sabe que Dios le ama? Pues la gente, ¿cómo? Sí, Dios le ama. Cosas sencillas. Porque Dios
Vean ustedes los detalles de las cosas tan pequeñitas que existen, las flores tan hermosas, chiquititas, con unos colores y unos detallitos, los animales, los insectos tan pequeñitos y tanta funcionalidad en ellos para una cosa o para otra, tan detallado, tan perfecto. Dios no ocupa cosas grandes que hagas, no, con cosas sencillas. Pero tú tienes que tener esa sensibilidad y solamente poniendo la palabra de Él en tu corazón es como vas a tener esa sensibilidad para realizar esas cosas sencillas y entonces ir haciendo el propósito de ese día, el propósito que Él tiene. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, ¿verdad? Somos creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Allí está. Otro día más desperdiciado, no, ahí está, camina por allí, busca caminar por allí, que andemos arraigados en Él, arraigados, ¿sí? ¿Por qué, hermano, hermana? Porque el Señor quiere que tu vida sea edificada, que ya no andes divagando con tus problemas del día a día. Porque si Él ya te dio promesa, tú debes confiar en esas promesas. Y que tu corazón, tu espíritu sea edificado día a día. ¿No quisiéramos eso como padres para nuestros hijos? Pues Dios también quiere, es tu Padre. Quiere que tú crezcas, que tu espíritu crezca día a día. Y Él pone retos, pone pruebas, pero también está la palabra para tu consuelo, para que te apoyes allí y para que salgas adelante y cuando menos te des cuenta ya te transformó un mejor hijo, mejor hija, más fuerte. ¿Para qué? Para ayudar a los que vienen atrás que también pasaron o están pasando por lo que tú ya pasaste. Y ser apoyo y sostener. Cuidar cosas pequeñas, simples, sencillas. Propósito hay allí hay propósito. Así que nosotros, hermanos, debemos mirar no en cosas horizontales, sino en verticales. Mirar lo que estamos viviendo, lo que estás pasando, y tener visión y tener entonces la vista vertical, poniendo los ojos, ¿sí?, en las cosas de arriba. ¿Sí? Si tú buscas a Dios cada día. Ahora fíjense también otra cosa. Se nos ha dicho, yo creo que es por la tendencia de este tiempo que estamos viviendo y por la moda, porque yo también lo he dicho, con que busques al Señor 5 minutos, léete el pasaje que viene del devocional de hoy, y con ese piensa, medita, ora, ¿verdad? Y busca a Dios. ¿Sí? Los que tienen la versión de YouVersion, la Biblia, ¿cuál es el pasaje de hoy devocional? ¿Sí lo leyeron? Yo lo anoté por aquí porque dije, pues está como para también esto, ¿no? Primera de Juan 2:6. ¿Sí? Primera de Juan 2:6 dice, Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? Entonces debemos andar todos los días como nuestro Señor, ser seguidores. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, yo he dicho, con que te leas un versículo y pienses en él, mira, aunque sea con eso,
No, hermanos. La verdad es que tenemos que invertir más tiempo en nosotros, en nuestro espíritu. Los tiempos son difíciles, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo son muy terribles. Dios no quiere una iglesia superficial ni tambaleante así. Dios quiere una iglesia con raíces, una iglesia arraigada, una iglesia que esté arraigada, que tenga profundidad en el conocimiento de Dios. Y eso no es de 5 minutos. Eso no es de 5 minutos. Eso es de dedicarle tiempo a Dios y decir, voy a dejar esto no es prioritario, lo prioritario es esto otro. ¿Sí? O bueno, entonces tienes que dedicar más horas del día, ¿no? Ok. Sí. Y normalmente a la hora que tú ya te levantas para hacer tus actividades ya no lo vas a hacer, ¿verdad? ¿Lo han intentado? Y ya no lo haces, ¿no? Porque hasta parece que te meten más cosas para hacer, ¿no? Tienes que hacerlo antes de empezar el día. Así. El ejemplo es nuestro Señor. Él iba a buscar a su Padre antes de empezar el día. ¿Sí? Porque nadie te molesta, porque nadie te demanda tu atención, porque estás ahí para Él y Él para ti nada más. Ahora, ¿me cuesta trabajo media hora, 1 hora? Bueno, empiézale por lo menos con esos 10, 15 minutos. Pero empieza por algo. Pero tu tirada va a ser, quiero aventarme 1 hora por lo menos, ¿no? En esa comunión con Dios. Porque así voy a saber ese propósito para ese día. Sí. Eso es, hermanos. Claro, cuando empiezas a hacer ejercicio apenas, en 1 hora no vas a aguantar, ¿verdad? O te cansas. Pero empiezas y cuando te das cuenta te sigues y llega el momento en el que tu devoción, tu tiempo devocional se va convirtiendo en una vida de devoción y cambias tu tiempo devocional a una vida de devoción. Y cuando te das cuenta, tú estás hablando como el Señor quiere que tú hables. Tú estás dirigiéndote como el Señor quiere que tú hables. Y la gente, claro, la gente voltea y te mira. Dice, yo quiero eso que tú tienes. Porque yo veo que tú tienes estos problemas y estás tranquilo. ¿Cómo le haces? Yo no sé cómo le haces. Para mí ya deberías estar con el psiquiatra. Pues es que aquí en su palabra están las promesas. ¿Cómo afectan tus decisiones al propósito de Dios? ¿Cómo afectan? Pues simple, cuando tú estás haciendo las cosas sin tener en cuenta a Dios, pues las haces y eso puede afectar el propósito de Dios. Y te viviste tú como tú quisiste, es tu propósito, tu propósito. Se necesitan varias cosas para cumplir el propósito de Dios. Primero, la oración. Escuchar a Dios. Creerle a Dios. Creer lo que está diciendo su palabra. Así veas lo que veas. Veas lo que veas. Y pase lo que pase, yo le creo a Dios. Sí. Tengo una sobrinita que cuando no quiere ver algo cierra los ojos y no quiere ver, por algo que le da miedo. Pues a veces nosotros deberíamos hacer eso también, ¿verdad? Estoy viendo esto y cierro mis ojos, pues yo le creo a Dios. Pero estás viendo, sí, yo le creo a Dios. Yo su palabra y de ahí me anclo, de ahí me agarro, dice esto y yo le creo. Créele a Dios, pues no son mentiras, es tu Padre, te dice lo que Él tiene para ti.
obedecerle. Propósito de Dios, obedece, porque Él sabe, ¿sí? Amarlo. Él quiere que le amemos, pues por eso nos predestinó a ser hijos suyos, al ser salvos. Amarlo. Compartirlo. También Él quiere que lo compartamos. Servirle. Tú, con tu individualidad, tus dones, tus talentos, tu forma, tu persona, eres, digamos que, único, única. Y no hay molde igual. Pues así, con eso, el Señor te proveyó, siendo hijo, hija, dones y talentos que puedes trabajar para edificación de la iglesia, para ayudar a los demás y servir a los demás, y que tú seas edificado también. ¿Sí? Entonces, hermanos, digamos, si tenemos todo esto para ser seguidores de Cristo, porque ese es su propósito y su voluntad, que seamos seguidores de Él, pues cumplámoslo, hagámoslo, ¿verdad? Pero para hacer esto primero había que haber nacido de nuevo. Yo no sé si aquí hay alguien que no haya nacido de nuevo, pero si hay alguien que no ha nacido de nuevo, o que nada más dijo, sí, yo creo en Cristo, o me agrada estar entre cristianos, me gusta la palabra, pero no ha entregado su corazón al Señor de Jesús, está la invitación, porque es el tiempo de gracia todavía y no se ha cerrado. Es el tiempo, es la oportunidad de decir, yo quiero. Caramba, me va a ser hijo suyo, me va a dar sus promesas, me va a dirigir mi vida, me va a sostener. Voy a tener un guía, alguien que me dirige y que me va a dar poder a mí interior para poder salir adelante de las cosas que me ocurran y de poder hablarles a otros. No, díganme si no es una mega oferta. Así que yo te invito, si es que tú no has entregado tu vida a Jesús y no has nacido de nuevo, es tiempo. Ya no lo pienses. Porque no hay, digo, ¿para qué lo piensas si está todo ahí? ¿No? Pero es la decisión tuya, y la decisión tuya Dios la respeta. Dios la respeta. Entonces, hermano, hermana, no sé tú qué pienses, pero si no has vivido o si se te ha olvidado vivir conforme al propósito de Dios, yo te invito a que en esta hora hagamos una promesa al Señor, ¿no? Y digamos, Señor, soy hijo, hija tuya, reconozco que me olvido y me distraigo, pero cada día hay un propósito para mí, lo entiendo, lo sé, porque me escogiste, porque me predestinaste a ser hija tuya al ser salva, y porque tengo tantas cosas a la mano en este tiempo de regalo, en este tiempo de gracia, y no lo he aprovechado. He vivido conforme yo he querido, conforme mis sentimientos. Porque también, hermanos, es muy importante las decisiones que tú tomes, y si tú tomas una decisión sin tener esa confianza plena en que andas en el camino, ten cuidado. No, a mí me late que sí, voy a endrogarme con esto. Yo creo que sí, Dios me va a ayudar. A ver cómo lo pago, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Sí. O siento esto que sí, que me emociona y yo creo que sí, primero Dios sí, lo voy a hacer, ten cuidado. Somos seres muy emocionales, ¿verdad? Somos muy emocionales, nos dejamos llevar por la emoción muy fácil, tan fácil. No son malas las emociones, pero cuando te manejan, pues,
Así que si no tomes decisiones a la ligera. No, sí, con esta chica sí me caso porque es que yo siento, ¿verdad, Señor? Sí, yo creo que sí, Señor. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, con las decisiones, porque pueden afectar el propósito que Dios tiene para nosotros. Yo le invito a que se ponga de pie, a todo aquel que quiera hacer un compromiso ahorita con el Señor. Y a todo aquel que no ha entregado su vida al Señor, también le invito a que se ponga de pie. Pero con este pensar, ayúdame, perdóname, yo sí quiero, aquí está mi corazón. ¿Sí? Y se puede acercar más adelante a al pastor, ¿sí? O a alguno de los hermanos que ya tenemos tiempo aquí, para poder dirigirle y ayudarle a entregar su vida al Señor. Así que les pido que nos pongamos de pie todos y oremos al Señor. Delante de ti, Padre, estamos todos y cada uno de nosotros, como congregación, como iglesia y como personas, cada uno, individuales. Hay promesas para nosotros en tu palabra cada día. Hay promesas que nos ayudan a creer y que nos dirigen la vida, que tu Espíritu Santo también nos dirige, Señor. Cada uno de nosotros que estamos aquí, por algo no nos has llamado a tu presencia, Padre. Por algo no nos has quitado la vida. Tanta gente que ya no está con nosotros. Se acabó su propósito, su tiempo aquí, dejando huella tal vez en cada uno. Pero aquí seguimos nosotros, porque tú tienes planes para nosotros, porque tú tienes un propósito. Y no hablamos de cosas grandes, lo entendemos, cosas sencillas, cosas simples, pero bajo tu gracia, bajo tu bendición. Como mujeres sabemos, Señor, que tenemos un propósito al ser hijas, al ser hermanas, al ser madres, al ser abuelas. Como propósito, Señor, también a los varones, el ser hijos, el ser hermanos, el ser padres, el ser abuelos. Como dice tu palabra en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Perdónanos, Padre, por tantas distracciones, por tantas cosas que nos han sacado, Señor, de tu palabra, por el tiempo que no invertimos en escucharte, tal vez por la incredulidad al leer tu palabra, tal vez porque no tenemos esa confianza, Señor, en ti, y seguimos preocupados por algún problema, alguna situación, y no te lo hemos dejado a ti, Señor, no tenemos esa fe. Como dijo aquella persona, ayuda a nuestra incredulidad. Señor, cada día, un día a la vez, tu propósito en nosotros, Señor. Tu propósito en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, porque nos has predestinado a ser llamados hijos tuyos mediante la salvación, Señor. Gracias, Señor, porque podemos formar parte de esta familia aquí en esta iglesia, Señor, porque también aquí hay propósito, Señor, para cada uno de nosotros en servirnos entre unos y otros para la gloria de tu gracia, Padre.
Ayúdanos, Señor, a hacer alabanza de la gloria de tu gracia, como testimonio para el mundo, aquellos que están cerca de nosotros, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, que podamos compartir tu palabra, compartirles que tú les amas, compartirles que tú conoces su dolor y que quieres ayudarles, que podamos amarte, Señor, y que podamos ser esos adoradores en espíritu y en verdad de cada día, Señor. Prepáranos, ayúdanos, Señor, para que tengamos nuestro tiempo devocional, pero que crezca de manera de que tengamos ya después una vida devocional a ti completamente, Señor, entendiendo cuál es la prioridad, qué es lo trascendente, no las cosas que se acaban. Nuestro espíritu que va a estar contigo, Señor. Padre, y aquellos que tú conoces, Señor, que están aquí o que nos ven en la transmisión, Señor, que no te han entregado su vida, su corazón, ni te han reconocido como Salvador, los ponemos en tus manos, Señor. Y aquel que desee tomar este camino y cambiar el rumbo de su vida, y que está abierta la puerta todavía, porque es el tiempo de la gracia, es el tiempo que tú estás permitiéndolo, Señor, que se acerque a ti y te pida perdón por sus pecados y que reconozca que tu Hijo es su Salvador y perdonador, y que busque un lugar donde se predique tu palabra, Señor, y que su espíritu siga edificándose y teniendo a tu Espíritu, Señor, el Espíritu Santo dirigiéndole en su vida cada día, Padre. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.